Lo dijo él. A primera hora. Entramos a la recta final de nuestro espacio de noticias a las 8 de la mañana con 10 minutos. Un par de cosas adicionales antes de saludar a nuestro invitado. Las organizaciones sociales, pastorales y de fe se convocan a una celebración interreligiosa, ecuménica e intercultural por la paz, en justicia y el diálogo sobre la verdad este sábado, mañana, 18 de octubre, desde las 10 horas en el Parque del Arbolito, en la 6 de diciembre, Itarqui, con la presencia de Monseñor Giovanni Paz. Ahí esta convocatoria a propósito de la situación social que estamos enfrentando. Y por otra parte, la comunidad jesuita del Ecuador ha emitido un comunicado haciendo un llamado a la reconciliación por la justicia social y la dignidad humana. Como Compañía de Jesús en el Ecuador nos sentimos profundamente preocupados ante la grave situación que atraviesa el país, marcada por diversas formas de violencia, pobreza, injusticia y sufrimiento. En ese contexto, dicen los jesuitas, nos preocupa especialmente la respuesta de todas y todos los que estamos llamados a servir a los más desfavorecidos, para que por encima de cualquier diferencia ningún derecho sea vulnerado. Condenamos enérgicamente cualquier tipo de violencia y discriminación entre hermanos y hermanas. Recordamos que la paz se construye con esfuerzo y respeto mutuo, pero también con justicia e inclusión. La dignidad humana es fundamento, de toda convivencia, la base fundamental para reconocer el amor a Dios. Nos solidarizamos con todas las personas víctimas de la violencia entre hermanos y hermanas ecuatorianos y nos comprometemos a reforzar nuestros esfuerzos para trabajar por la reconciliación. Este es un documento en el contexto que estamos viviendo. Le quiero agradecer a Francisco Javier Robalino, que tuvo la gentileza de hacerme llegar este documento, que es un llamado a la reconciliación generado por la comunidad jesuita. Dentro de este clima tan enrarecido que enfrenta el país, la acción de la fuerza pública, yo he tenido una postura pública, la he expresado a la audiencia ayer, lo hice el día de hoy, respecto de la incursión de la Policía Nacional en los predios de la Universidad Central del Ecuador. Hay un concepto de autonomía universitaria. El Honorable Consejo Universitario ayer mantuvo una reunión haciendo un análisis sobre este tema y un pronunciamiento por parte de la Federación de Profesores de la Central. Su vicepresidente, el académico y abogado Santiago Machuca, está con nosotros en la cabina para conversar sobre la postura de los docentes de la Central en torno a la incursión de la policía. Doctor, le saluda a la distancia. Bienvenido, buen día, qué gusto. Si le puede abrir el micrófono, ahí está, ya le abrí el micrófono. Saludos de nuevo, doctor, perdón. Perdón, buenos días, un gusto, Fabricio, Andrea, como siempre es un gusto acompañarles. Gracias, doctor. Bueno, un poquito saber cómo han asumido ustedes, entiendo que ha habido preocupaciones por parte de los docentes de la Universidad Central del Ecuador sobre lo que pasó particularmente la noche del pasado miércoles en los predios universitarios. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes, doctor? Bueno, en este punto hay que señalar que existe también dos elementos que deberían ser considerados. Primero, el tema de la preocupación por las agresiones a las instalaciones de la universidad, pero sobre todo las agresiones que son objeto nuestros estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que están haciendo ejercicio del derecho a la protesta. Pero también el otro elemento es la ausencia también de una voz institucional, principalmente emanada del rector como máxima autoridad, en el que se reclame ese respeto y se busquen mecanismos de protección para nuestros estudiantes o miembros de la comunidad universitaria. El día de ayer ha habido un pronunciamiento por parte del Consejo Universitario y esto es una posición muy personal en el que le voy a catalogar a este pronunciamiento como tibio, por cuanto se debería haber condenado con mayor firmeza y con mayor reclamo a las fuerzas de seguridad el hecho de la incursión, pero también del bombardeo. Hoy existe una publicación de un medio digital alternativo, que entiendo que es de estudiantes, en el que señalan, por ejemplo, que se han recogido, luego de que ya se realizó la limpieza por parte del personal de servicio, de cuando menos 15 bombas, es decir, prácticamente, si es que encontramos 15 bombas rezagadas, restos de bombas, después de que ya se hizo una limpieza general, el bombardeo al que se sometió el día miércoles a la universidad prácticamente fue mayor, en las que se veía arrojándose bombas desde afuera y también agua hacia los manifestantes, frente a lo cual el rector no dijo absolutamente nada en ese momento, y si no es por la presión de los distintos estamentos, entre estos de los profesores y estudiantes, el rector no se pronuncia a partir de este pronunciamiento del Honorable Consejo Universitario, lo cual ya genera
un malestar adicional sobre las actuaciones de nuestra máxima autoridad. ¿Qué dijo este comunicado y a su parecer qué debió decir para ser más contundente? Hay elementos que deberían rescatarse, como el hecho de propiciar a partir de la universidad los canales de diálogo para solventar esta problemática nacional. Incluso ponernos como un espacio de consenso o un espacio que permita el establecimiento de estas mesas de diálogo. Pero lo que se queda de un lado también es no condenar tres elementos que creemos que son fundamentales. El primero es el tema de la incursión. Aquí se señala que no hay una constatación de la incursión. Si yo en los videos y por lo que señalan los manifestantes que estuvieron este día, si ellos, el que conoce el campus universitario, corren desde el teatro universitario hasta el parcadero de jurisprudencia y la Facultad de Ciencias Humanas, es que había una arremetida y había un ingreso de las fuerzas de seguridad. Dos, el bombardeo deliberado de las fuerzas de seguridad hacia las instalaciones. Y el tercero es también no considerar que eso estaba siendo utilizado como zona de paz, en la que había también una disposición para que se constituya como una especie de albergue, pero también en donde alumnos que hacen un voluntariado como paramédicos para atender a los heridos, también fueron atacados. Entonces, mire, no es solo un tema de agresión al principio de autonomía universitaria, es también la agresión a la institucionalidad representada en nuestros estudiantes. Doctor, si me permite, el comunicado del honorable Consejo Universitario, un comunicado con fecha de ayer a partir de la resolución es la resolución RHCU.SO.27, número 222-2025, dice comunicado de la Universidad Central del Ecuador frente a la situación emergente del país. En la última parte dice solidaridad. Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas, heridos y fallecidos producto del conflicto que debe superarse en el menor tiempo posible. Y de allí, en el segundo párrafo de este ítem que dice solidaridad, la Universidad Central del Ecuador, ante los hechos acaecidos, particularmente el 15 de octubre del 2025, o sea, el miércoles, rechaza enérgicamente la posible irrupción no autorizada de las fuerzas policiales en sus predios, acción que constituye una vulneración de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución de la República. Durante este operativo se lanzaron gases lacrimógenos dentro de las instalaciones y varios miembros de la comunidad universitaria resultaron afectados y heridos. La universidad exige respeto irrestricto a sus espacios como territorios de paz y conocimiento y demanda que se investiguen estos hechos para garantizar que no se repitan acciones que atenten contra los derechos fundamentales de estudiantes, docentes y personal administrativo de servicios. Pero aquí están reconociendo eso. O sea, no sé si el cuestionamiento suyo es al hecho de que está la palabra posible irrupción y no dice directamente irrupción, pero hay un rechazo a la acción de la policía, al menos en esta parte del comunicado que estoy leyendo, doctor. Sí, es justamente el tema de la posible irrupción, pero también el hecho de demandar justamente que las principales autoridades de fuerzas de seguridad respeten y acaten y sobre todo se proteja la integridad de los estudiantes. Como le dije, hay elementos que son importantes, pero sí se debería haber avanzado más allá hacia una condena más frontal, pero sobre todo señalando como responsables a las fuerzas de seguridad y principalmente al ministro del Interior y al comando de las fuerzas policiales producto de esta actuación. Entonces, considero que hay elementos importantes y eso mismo fue obtenido gracias a la presión de distintos estamentos, porque si no, lamentablemente el silencio desde el día domingo hasta la fecha de la máxima autoridad era evidente, y si no hay esta presión por parte de estos estamentos, ni siquiera había este comunicado. ¿Ustedes, tal vez como Federación de Profesores, están pensando o analizan presentar acciones judiciales respecto a lo que pasó esta semana? Vamos a analizarlo, es una posibilidad incluso, porque de alguna u otra manera se tiene que quedar también un precedente respecto al respeto a estos centros o estos establecimientos como centros de paz y de protección cuando existen este tipo de crisis. Ayer, de lo que no es una información que sea verificada por el momento, ha habido la presencia policial en un evento que estaba organizado, por ejemplo, en Flax. Es decir, prácticamente las fuerzas de seguridad en el manejo de estas crisis o en el manejo de la protesta social, lo que están enrumbando es también
una especie de cerco a estos espacios donde se producen estas manifestaciones, y ahí se produce una serie de ataques con una serie de lesiones a quienes están ejerciendo el derecho a la protesta. Lo que no se quiere es que justamente miembros de la comunidad universitaria que están presentes sean víctimas después de otro tipo de vulneraciones de derechos constitucionales. Entonces, las acciones que tal vez se puedan generar justamente buscarán que se evite que esta situación escale y que pueda generar una problemática mayor que después tengamos que lamentar. Ahora, en la misma resolución constan compromisos de la central. Mantener el compromiso como espacio de paz, diálogo y pensamiento crítico, alimentando debates y reflexiones en torno a las problemáticas nacionales, regionales e internacionales. Brindar espacios institucionales para el desarrollo de mesas de diálogo que permitan superar este difícil momento que está atravesando nuestro país. Reafirmar nuestro compromiso institucional con los valores de equidad, justicia social y paz, y contribuir con propuestas académicas para reducir las brechas sociales, apuntalando la cohesión social. Y de otro lado, la universidad en esta resolución hace un llamado al gobierno y a las organizaciones municipales movilizadas. Apertura al diálogo, dice, que se reconozca la legitimidad de las demandas sociales y se abra espacios de diálogo en el marco constitucional vigente, que se suspenda cualquier actuación que implique violencia institucional desproporcionada o vulneraciones de derechos humanos, y que se observen los estándares constitucionales y obligaciones internacionales en derechos humanos, que se reactiven políticas públicas que atiendan con urgencia la necesidad de acortar los crecientes brechas sociales, y que se incorpore a las universidades y centros de investigación como actores activos en la generación de propuestas alternativas, diagnósticos, acompañamiento social y construcción de mesas de diálogo. ¿Qué le parece esta parte de la resolución, doctor? Es que justamente eso es lo que se les solicitaba, y recuerde que esto desde hace una semana ya se viene requiriendo que la máxima autoridad tome un posicionamiento no solo a la problemática externa, sino a la problemática también interna respecto a la protección de los miembros de la comunidad universitaria. Y justamente era eso. El día domingo, cuando se produce la marcha en la ciudad de Quito, y hay algunas comunidades indígenas que logran llegar, lo que buscan es un espacio para poder albergarse o para poder pasar la noche. Y en ese momento la intervención incluso de algunas autoridades de la universidad, principalmente del vicerrector administrativo, permite la apertura. Pero desde ahí ya evidenciábamos un silencio por parte de la máxima autoridad, en donde incluso habían sectores dentro de la universidad que buscaban un desalojo. Es decir, tomar una postura incluso al margen de las necesidades sociales. Justamente lo que se pide por los distintos estamentos es que la universidad tome ese posicionamiento, e incluso se la considere como un facilitador, que a través de los distintos espacios que tiene la universidad se entregue también ciertos insumos técnicos para el debate y para poder solventar a esta situación que nos tiene ya prácticamente con una paralización de un mes. Es decir, que la universidad también recupere esa voz crítica, pero también esa voz en la que se entregue una serie de propuestas y elementos que faciliten el diálogo y permitan una cohesión social. El rol de la universidad tiene que ser proactivo, y eso es lo que se ha reclamado desde los distintos estamentos a la máxima autoridad. ¿Cómo ven ustedes o cómo, digamos, o qué opinión tienen ustedes respecto de esto? Que también en redes sociales se ha hablado mucho, voy a ser abogada un poco del diablo, cuando dicen es que la Universidad Central está resguardando terroristas, está acogiendo a terroristas, etcétera. Entonces, si bien es cierto, no tiene, o digamos, tiene la autonomía, no puede hacerse, digamos, de la vista gorda también las autoridades, sobre todo la fuerza pública. ¿Qué dicen sobre aquello? Condenar a los estudiantes, a los miembros de la comunidad universitaria, calificarles como terroristas, es propio de los gobiernos autoritarios y de las dictaduras. ¿Cuál era un manejo común de las dictaduras del Cono Sur? Justamente hostigar a los centros de educación superior en donde se generaba esta protesta. Las universidades es el cúmulo del pensamiento libre, crítico, en los distintos integrantes de estos espacios. La universidad lo que tiene que garantizar es la pluralidad, pero también el respeto a la integridad de los derechos de los miembros, sobre todo de nuestros estudiantes. Entonces, no se puede catalogar a los estudiantes de la Universidad Central que ejercen el derecho a la protesta social como terroristas, frente a lo cual los profesores también estaremos prestos para defender y para proteger a nuestros estudiantes, y demandaremos incluso que las autoridades lo hagan. Oiga, doctor, yo sí quiero pedir, si me permite, una explicación sobre el alcance del concepto de la autonomía de los predios universitarios, porque eso también se ha señalado.
¿Hasta qué punto puede ingresar la fuerza pública? Vamos a suponer que no hablemos del contexto de las manifestaciones, vamos a suponer que ocurre un acto delincuencial y el perpetrador de ese acto delincuencial ingresa a los predios universitarios y se oculta allí. La pregunta es, ¿la policía puede actuar, no puede actuar? ¿Cómo se aplica este concepto de la autonomía de las instalaciones de una universidad, doctor? En las últimas semanas, no sé si usted recordará que hubo una situación de un presunto hecho delictivo dentro de la universidad. La policía ha actuado, y la policía ha actuado justamente en coordinación con los espacios administrativos en donde se le ha permitido el ingreso incluso para repeler delitos flagrantes. Entonces, en este último caso de un hecho se permitió, hubo la coordinación con los distintos elementos y se permitió a través de los distintos protocolos que tiene la universidad en que ingrese la policía, detenga tal vez al sospechoso o solvente o ayude a las víctimas. Pero estamos hablando frente al cometimiento de un delito. A eso me refiero, sí. Al ámbito de una protesta social en donde hay personas que son repelidas, incluso protestas que son pacíficas, y siendo pacíficas son repelidas, conforme lo han denunciado incluso hasta medios de comunicación que también han sido atacados en los exteriores de la Universidad Central porque estaban simplemente cubriendo la protesta. Ya la situación cambia por completo. Frente a la represión, lo que buscan es un espacio para protegerse, para resguardarse, en donde las brigadas médicas y de voluntarios o paramédicos protejan o ayuden a los heridos, en donde buscan este espacio de la universidad para garantizar justamente la integridad de estas personas. Lo que no pueden estos espacios es, de manera bruta, violenta, ingresar la fuerza pública para seguir repeliendo a los manifestantes. O sea, aquí hay que diferenciar justamente estos dos momentos y estas dos realidades que son completamente distintas. De ahí, de hecho, que la universidad tiene plenas mecanismos de coordinación con la fuerza pública, incluso para atender situaciones como, por ejemplo, la adecuada utilización del espacio público cuando se producen algún tipo de aglomeraciones, no en protestas, sino por algún evento estudiantil o qué sé yo. Sí, sobre todo para entenderlo. A ver, pero ¿qué pasa si en el contexto de la manifestación ocurren actos vandálicos, ya, o actos que pueden ser catalogados como, no sé, voy a utilizar un término extremista, terrorismo, ya que alguien, no sé, incendia un vehículo, destruye un bien público, la propiedad privada y coge y se mete a la universidad? ¿Hasta qué punto puede actuar la policía? Porque eso también ha reactivado, en esta polarización que estamos enfrentando, ha reactivado este debate de algunos que dicen que la policía no tiene por qué pedir permiso para ingresar a los predios de la universidad. Bueno, hay un principio constitucional que es el principio de autonomía universitaria, y ese es un principio incluso universal en donde se protegen también, porque las universidades justamente son consideradas zonas de paz cuando existe estas protestas o este tipo de conflictividad social. El momento en que usted el ejemplo que usted señala, Fabricio, obviamente que tendrá que ser coordinado y que tendrá que ser analizado, incluso en la coordinación de los elementos de seguridad que custodian la universidad para poder compartir incluso algún tipo de información, pero ya en situaciones completamente extremas. Yo veo que en estos 30 días, en los alrededores de la universidad, eso no ha pasado. Lo que sí ha pasado son que estudiantes, por estar cruzando a entrar para poder dirigirse a sus casas, entrar al metro, son repelidos por las fuerzas públicas conforme se ha evidenciado en redes sociales. O periodistas de medios alternativos que incluso quedándose afuera de la universidad pensando que no les va a pasar nada, son repelidos por las fuerzas de seguridad. Entonces yo no he visto actos de terrorismo, incendios, vehículos. Lo que sí he visto es un bombardeo por parte de las fuerzas de seguridad que repele protestas pacíficas. Dos cositas finales, saliendo un poquito del tema. La una, me piden que le pregunte acá, me dicen, Santiago Machuca estuvo en la Defensoría en la Defensoría del Pueblo, cuando Celia Rovira era defensora subrogante. Me piden que le pregunte qué opina usted de la posición de la ahora ministra de Gobierno versus la que tenía cuando estaba en la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es su opinión, doctor? Cortito. Fabricio, yo no he estado en la Defensoría del Pueblo, yo no he sido servidor de la Defensoría del Pueblo, ni menos mire usted. yo voy alrededor de 8 años por fuera del Estado. Mi única vinculación con el Estado es ser docente titular de la Universidad Central del Ecuador.
Correcto, acá entonces ha habido una confusión de nuestro oyente. Y la otra, saliéndome del tema, me piden también que le pregunte, me dicen, es posible una pregunta al doctor Machuca, fuera del tema, ¿cuándo la federación, de la cual usted es vicepresidente, va a presentar el informe económico de los últimos años? Me piden que le pregunte, doctor. La información ha sido enviada a los correos electrónicos. Se está recabando a partir de procesos de auditoría interna una serie de información, tomando en consideración que la federación recién fue posicionada, la actual directiva, en el mes de mayo. Sin embargo, de los principales elementos que se han encontrado han sido compartidos y puestos en conocimiento a los docentes. Se recabará más información respecto al manejo de cuentas y eso se difundirá por los medios que tiene la federación. Correcto, doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. El doctor Santiago Machuca, que ha estado con nosotros, él es el vicepresidente de la Federación de Profesores, de Docentes de la Universidad Central del Ecuador, hablando sobre estas preocupaciones, sobre todo respecto de lo que pasó el pasado miércoles con el ingreso de la Policía Nacional a los predios universitarios y la resolución que adoptó ayer el Honorable Consejo Universitario en refiriendo este tema. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.